Yo creo que eso es a los chilenos que estamos en contra de este tipo de violencia, es lo que nos tiene también más desolados y más impactados. Esta suerte como de fiesta y celebración de la violencia, que realmente es éticamente, moralmente, absolutamente reprochable. Yo creo que aquí en nuestro país hay libertad de culto. Esta es una iglesia que corresponde a la Iglesia Católica. Pero también, más allá de eso, es una construcción de arquitectura y de patrimonio histórico. En Chile hay pocos edificios antiguos, han sido destruidos por terremotos, han sido muchas veces demolidos porque están en mal estado. Y claro, esta es parte también de la historia y del no aprecio por lo que hay. Pero también la apología de la violencia que se hizo en ese minuto, esta suerte como de éxtasis violento, yo creo que a todos nos tiene muy impactados y es eso lo que la mayoría de los chilenos no queremos ver. Ayer sabíamos que se temía que hubiese violencia, pero la verdad es que durante el día fue una marcha masiva, bastante tranquila, con buena onda, podríamos decirlo, en todo el sector de Plaza Italia, pero estas cosas, la verdad, es que empañan esto de manera muy desoladora. Precisamente la marcha que estaba muy pacífica se manchó con la pelea de los barristas. A la gente se empezó a ir cuando los barristas empezaron a pelear de Colo-Colo y la Universidad de Chile, y la gente de la familia que había ido hasta con niños se empezó a ir, pero bueno. La verdad que una vez más lo vamos a decir, no, rechazamos la violencia, rechazamos este tipo de acciones que son tremendas. Está el alcalde Germán Codina con nosotros, alcalde de Puente Alto. Alcalde, ¿cómo está usted? Bueno, estábamos fuera precisamente de la comisaría de Puente Alto, en las imágenes que veíamos feroces también. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nosotros preocupados justamente por la tremenda violencia que se ve y que además es muy distinta a las demandas legítimas del movimiento social. En la tarde se vio temprano que hubo una gran movilización, pero todo fue después evolucionando, un grupo se separó y terminó con los hechos de violencia lamentables que vimos. Y creo que las personas que insisten en la violencia no quieren nada con la democracia. Y a mí lo que me interesa es cuidar la democracia, que haya a través del marco institucional una gran participación, ojalá el próximo domingo en el plebiscito, y que sean los chilenos los que en definitiva decidan en las urnas pacíficamente qué es lo que quieren, no solo con relación a la Constitución, sino también a la forma en que eventualmente se redactaría la nueva Constitución de nuestro país en caso de ganar el apruebo. Alcalde, ¿ustedes preveían que esto podía ocurrir? ¿Usted tuvo alguna reunión, alguna coordinación con Carabineros previo al 18 de octubre? Bueno, nosotros hemos sostenido siempre coordinaciones. Existe una instancia que se llama Consejo Comunal de Seguridad. A pesar de que los alcaldes no tenemos atribuciones en el tema de la seguridad, los encargados de preservar el orden público tienen las atribuciones radicadas en el Ministerio del Interior y desde allí la coordinación de las policías. Sin embargo, como municipio siempre coadyuvamos y colaboramos en lo que sea posible. Y claro, existía mucha preocupación porque se ha visto que hay personas que persisten en la violencia y que no entienden que justamente una democracia lo que tiene que hacer es respetar la diversidad, respetar la pluralidad y por lo tanto una consecuencia de ello es que nadie puede tratar de imponer a través de la violencia sus ideas o también restringir la opinión y las libertades del resto. Por lo tanto, sabíamos y creemos en general los que somos demócratas que esto puede pasar y nos interesa frenarlo. Es que se lo pregunto porque para nosotros los civiles nos cuesta entender un poco cómo suceden estas cosas. La comisaría, por cierto, que es infraestructura, podríamos decir, estratégica. Se preveía que esto podía ocurrir. Yo no sé qué pasa en estos casos. Si de alguna manera la policía como estrategia deja que esto ocurra para no finalmente entrar en los disparos, en la utilización de armas de fuego, o si la policía de verdad se vio superada respecto a lo que tenía planificado, porque a uno le parece que acá hay un tema de una vulnerabilidad de la fuerza policial que cuesta entender si esto es parte de una estrategia o esto es parte de un error. Bueno, disculpe
Monse, pero en realidad esa es más una pregunta para el Ministerio del Interior y para los carabineros, porque nosotros no fijamos ningún tipo de estrategia desde la municipalidad. Por el contrario, como ya le decía, simplemente colaboramos sobre todo lo que tiene que ver con el espacio del bien nacional de uso público, el mobiliario urbano, las cámaras de seguridad municipales que están dispuestas en distintos sectores. De hecho, ayer en la noche logramos apresar a varias personas que habían estado haciendo saqueos en distintos recintos comerciales de la comuna, aprovechando esta coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Más allá de si Carabineros intervino o no intervino, recordemos que también está muy cuestionado, y desde afuera uno podría pensar que lo que han tratado de hacer también es evitar el contacto con los manifestantes y de esa forma también evitar cualquier situación compleja que después signifique traspasar el marco, ¿no es cierto?, legal de los protocolos, etcétera, en las respuestas. Entonces, obviamente creo que es una situación lamentable, es una situación muy peligrosa, pero a la vez yo miraría el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es que tampoco se produjo una situación de confrontación entre carabineros y los manifestantes que después hoy día estuviéramos lamentando los acontecimientos, las consecuencias. Claro, ¿no saben, alcalde, no tienen datos si hay una estructura organizada para atacar la comisaría? En Peñalolén estaban los Antiyuta 21, así se denominaba esta estructura organizada, según la Fiscalía, ¿no es cierto?, que se ponía de acuerdo para atacar la comisaría de Peñalolén en reiteradas ocasiones, ¿no? Eran 8 adultos y 3 menores de edad los que en un primer momento se tomaron detenidos, ¿no? Había una estructura, se organizaban, se ponían de acuerdo, buscaban cosas y iban a atacar la comisaría. Los Antiyuta 21 se denominaban, la Fiscalía pudo tener acceso a su WhatsApp, a llamados telefónicos, a cómo se ponían de acuerdo. ¿No sabe usted si hay una estructura similar en Puente Alto o estos son ataques espontáneos? Al menos no lo puedo afirmar, sin embargo llama la atención que de manera persistente, semana tras semana, el objetivo de muchos de los grupos es atacar justamente la 20 comisaría en particular. Yo creo que es como algo simbólico y claro, nos preocupa y sobre todo nos preocupa la violencia y en eso vuelvo a reiterar el llamado a que por ningún motivo justifiquemos acciones de violencia. Justamente, si queremos que nuestra democracia sea robusta, tenemos que tratar que a través del marco institucional demos solución a los problemas, entendiendo que la violencia nunca va a permitir que se manifiesten las distintas opiniones en una democracia. Y si hay algo importante en la democracia, es que cada uno pueda manifestar sus opiniones y se pueda construir en diálogo el futuro mejor para el país. Alcalde, ¿cómo está usted? Pensando que ha sido de alguna manera tiempos tan difíciles por la pandemia, pero cuando ve lo que sucedió en Puente Alto, ¿qué reflexiona usted respecto a este tema? Yo creo, mira, que tenemos como país que sentirnos orgullosos de haber generado una instancia como la que vamos a vivir el próximo domingo y decirle a la gente que no hay que claudicar en la construcción de una mejor democracia y un Chile más equitativo y justo, simplemente porque haya grupos que tiran el mantel y que tratan de hacernos creer que las cosas se solucionan con violencia o que hay sectores que representan a esa violencia. Creo que tiene que ser muy claro que aislemos a los violentistas, esas personas que no quieren nada con la democracia, que no quieren nada con el Estado de Derecho, que muchas veces se llenan la boca hablando del respeto a la dignidad, pero no tienen tampoco respeto a la dignidad del resto, los agreden y los violentan. Entonces, esos violentistas, esas personas que destruyen, para mí es importante que la ciudadanía entienda que no representan los grandes cambios que necesita nuestro país, porque sí, yo creo que los necesita. Es decir, ¿usted cree lo que dice mucha gente, que este tipo, porque sabemos que usted va por el apruebo, que este tipo de hechos finalmente lo único que hacen es favorecer el rechazo? ¿Usted comparte ese análisis o no? No, yo creo que estos momentos de violencia lo único que hacen es generar más disconformidad con la sociedad, ¿no es cierto? Generar miedo, generar terror. Y creo que la violencia no se le puede achacar a un solo sector. Hay distintos tipos de violencia, la violencia física, y hay otros tipos también de violencia que se viven diariamente. Y por eso creo que es muy importante que
genuinamente, con generosidad, nos sentemos a ver cómo podemos corregir la institucionalidad, cómo podemos corregir también situaciones de abuso que se han producido en nuestro país y que no exista ningún tipo de justificación para que alguien se crea con el derecho de actuar violentamente. Yo no justifico la violencia por ningún motivo, pero a la vez también creo que siempre tenemos que hacer un esfuerzo adicional por tratar de entender que la sociedad es plural y cada sensibilidad tiene que tener una forma de diálogo y darle ese espacio para el diálogo, pero no permitir la violencia, no permitir la destrucción. Eso es contra la democracia y eso no va a permitir generar un espacio de reflexión sano para construir un país más justo y equitativo. Claro, el problema que tenemos aquí yo creo que hay que ser lo suficientemente maduro y no estar tan politizados como país para ir distinguiendo los hechos. Una cosa es lo que pasa en una manifestación que por lo general, ¿no es cierto?, hemos visto durante varios meses son bien pacíficas todos, con grupos que se descontrolan, se descuelgan de estas manifestaciones y lisa y llanamente, ¿no es cierto?, son criminales, ¿no? Roban, saquean, rompen cosas que no tienen nada que ver con los movimientos que legítimamente la gente ha hecho crecer durante años. Lo que estamos viendo aquí en pantalla de la comisaría está fuera de todo análisis. O sea, aquí son unas personas que están, además irracionales, ¿no?, que están rompiendo, ¿no es cierto?, una comisaría que en rigor le sirve a los ciudadanos, alcalde. Esa comisaría está ahí para ayudar a los ciudadanos, para aportar, para poder trabajar por la gente, ¿no es cierto? No está en contra de las personas esa comisaría 20 de Puente Alto, Germán. Claro. Evidentemente más encima en un país donde la delincuencia hoy día ha crecido en la violencia y donde también el narcotráfico ha ido tomando espacios en el territorio, nosotros no podemos permitir que se siga deslegitimando el accionar de esa fuerza policial para enfrentar esos hechos de violencia habitual. Pero sí, obviamente también que la actuación de Carabineros, exigir que siempre sea dentro de los protocolos, dentro del marco de respeto a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, la acción dentro de ese marco tiene que ser una acción decidida y que permita también, cuando tenga gente que lo único que quiere es destruir y violentar, y de esa manera, seamos claros, lo que hacen es violentar los derechos y libertades del resto de las personas, porque a algunos se le olvida esa parte, que el resto también tiene derechos y el resto también tiene libertades que deben ser respetadas. La democracia tiene que poder actuar contra esas personas. Esto es parte, yo creo, medular del debate de hasta dónde la democracia se va a permitir la existencia de grupos violentistas. ¿Es acaso razonable permitirlo? Sí, pero en ese sentido... Es que acá de pronto falta... Mira, es que estamos tan polarizados que alguien dice algo inmediatamente, ¿no es cierto?, tiene miedo de que lo funen, que se le venga encima los políticos también. Entonces, aquí hay que ser un poco más estricto, porque una cosa es el actuar de Carabineros en una manifestación... Julio César, perdona, pero cuando los políticos... Julio César, perdona, pero cuando los que asumimos cierto liderazgo también decimos estas cosas, es cierto, te hacen bullying, en las redes sociales te destrozan, pero creo que vivimos un momento histórico en el que todos también tenemos que poner el liderazgo arriba de la mesa y pensar con cordura y sensatez lo que queremos dejarle a las futuras generaciones de nuestro país. En este momento nadie puede esconder la cabeza y también nadie puede encontrar justificaciones para la violencia, porque va a ser algo que vamos a ver en la prensa y en distintos medios, como durante la semana posiblemente algunas personas van a empezar a decir no, pero es que esto se justifica por tal motivo. No, señores, ningún tipo de violencia se justifica, menos cuando estamos a una semana de un plebiscito histórico que es un gesto democrático de primer nivel, a nivel internacional de hecho, porque son pocas las democracias occidentales que se han dado un espacio como este para construir su carta fundamental. Concuerdo contigo, Germán, y precisamente yo creo que ese es el tema que quería poner en la mesa, porque una cosa, ¿no es cierto?, es la represión de una manifestación y otra cosa es lo que estamos viendo. Acá no puede haber nadie que justifique algo así, no puede haber nadie, ¿no es cierto?, que trate de darle una vuelta a un ataque así a la iglesia, a esta comisaría, a las comisarías que han sido atacadas. Yo creo que ahí de todos los sectores tiene que venir una condena rápida y restricta desde todos los sectores de Chile, políticos, sociales. O sea, esto de acá no tiene nada que ver con una manifestación.
Lo que estamos viendo aquí, este ataque a la comisaría, no tiene nada que ver con el apruebo, con el rechazo, no tiene nada que ver con la Constitución, no tiene nada que ver con las demandas de la gente, no tiene nada. Son un tropel de criminales que lo único que quieren es romper las cosas de manera irracional. Y yo creo que esa condena, de pronto la gente le tienen tanto miedo a su sector o decir algo, que no hay unas... De repente uno ve que hay como medias tintas y todo. Otra cosa es que nos sentemos a conversar y tratemos de explicarnos estos fenómenos, pero que eso es una segunda conversación, que a mí me interesaría mucho dar en la televisión, pero quizás no es ni el programa ni el horario, pero de repente uno ve cosas que dice, oye, quiero explicármela, quiero saber qué pasa aquí, pero este tipo de pero igual acciones... yo valoro mucho, Julio César, igual yo valoro mucho porque igual también hay críticos, por ejemplo, de la participación de los alcaldes en este tipo de espacios. Sin embargo, yo valoro mucho el gesto del canal y los distintos canales de permitirnos justamente abordar, aunque sea de manera insuficiente, porque no es el momento para hacerlo, ni tal vez vamos a tener el tiempo para ello, temas que son tan cruciales para la comuna, para mis vecinos y también para Chile. Así que no miremos el vaso medio vacío, miremos el vaso medio lleno. Hoy día al revés. En estos espacios estamos incluso abordando temas que tienen una connotación que de verdad tiene que preocupar a la ciudadanía. Todos queremos una mejor democracia, todos queremos más equidad y justicia, pero no puede ser la violencia la punta de lanza, o que algunos incluso se crean justicieros, porque son falsos justicieros. El que destruye, el que violenta, el que no deja al resto manifestar su opinión en libertad y respetando sus derechos, no le está respetando su dignidad. Es que, a ver, hay una cosa, sí, yo creo que lo que dices tú, Julio, también va junto. Yo creo que tratar de explicarse quiénes son. Porque también... por un lado se dice, ese no es Chile, los que marchan no son los que marchan pacíficamente, ese es Chile, la gente que va a votar el próximo fin de semana, ese es Chile, pero también esto es Chile, porque esto no ocurrió solo en Puente Alto. Entonces yo siento que hay de alguna manera una perplejidad de la clase política, de los liderazgos frente a este fenómeno de violencia, porque es de violencia juvenil y es principalmente masculina, según las imágenes que uno ve, y que yo siento que nuestra generación, poniéndome la misma generación que usted, alcalde, y los líderes políticos, los líderes sociales, no sabemos y no saben cómo explicársela y cómo abordarla. Parece ser algo en que en su complejidad supera cualquier posibilidad de planificación política pública, solución. ¿Usted tiene algún atisbo de explicación de esto? Lo que pasa es que una cosa tiene que ver con entender procesos complejos y que también son de ataques a símbolos, como comisaría e iglesias, y otra cosa tiene que ver con las justificaciones. Yo no justifico ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay un proceso que obviamente es social, aquí hay temas de la globalización, aquí hay un tema internacional, Monse. Si tú ves lo que está pasando en todas las democracias occidentales, la democracia representativa como la conocíamos es una democracia que cumplió un ciclo y ahora vamos a evolucionar hacia una democracia más participativa, creo yo, más directa. Pero no puede estar tampoco secuestrada por las redes sociales, en que muchas veces te escondes en el anonimato para agredir a otros, ¿ya? Para denostarlos, y que muchas veces hablas con la mentira. Si las redes sociales también se han transformado en una herramienta muy peligrosa, porque finalmente construyen realidades paralelas. Entonces, creo que hay un problema social profundo, hay un problema de inequidades, hay un problema de sensaciones de ciudadanos de primera y segunda categoría, con abusos, por ejemplo, lo que pasó con el señor Ponce Lerú es un ejemplo. Sin embargo, esas cosas no nos pueden hacer perder la sensatez y justificar la violencia por ningún motivo. Lo que sí tienen que llevarnos es con ética a poner en el trayecto de la democracia la necesidad de su solución inmediata y no permitirnos que pasen décadas sin solución a problemas que son históricos en nuestro país. Y en ese sentido sí hay una responsabilidad del ámbito político. Sin embargo, el ámbito político lo que deberá hacer también es condenar de todos los sectores políticos cualquier tipo de violencia, porque si queremos que haya pluralidad y que haya diversidad en nuestra sociedad, no podemos dejar que haya un grupo, ¿ya?, que a través de la violencia, porque hoy día es un grupo que uno puede asociar a un sector posiblemente, y el día de mañana será otro grupo que uno asociará a otro sector posiblemente, y finalmente lo que vamos a hacer es dejarlos que ellos se enfrenten y destruyan el resto, ¿no es cierto?, de la sociedad. Eso no lo podemos permitir. Este es el momento de frenar la violencia. Germán, le queremos agradecer este ratito que se ha tomado con nosotros.
Sabemos que tiene ahora un compromiso. Son las 9:08 y le agradecemos este reto que se tomó con nosotros. Gracias. Gracias, alcalde. A ustedes, que tengan un buen día y una buena semana. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, 9:08 de la mañana. Bueno, esta situación en Puente Alto se vivió, la verdad que según lo que informó esta mañana, son 107 los hechos de violencia, según lo que ha informado Carabineros en su balance de la jornada del día de ayer. 57 hechos de violencia en Santiago. 15 saqueos. 15 saqueos. 15 saqueos. 580 detenidos. Y 287 son en Santiago, y hay una persona fallecida en Pedro Aguirre Cerda a propósito de todos los disturbios y enfrentamientos que se vivieron en la población La Victoria. Monse, Ajá. mira, yo creo que importante es ir separando acá, tener la madurez, ¿no es cierto? Porque a veces uno dice, los políticos siempre sacan un rédito a cualquier cosa. Pero también los ciudadanos están sacando rédito a cualquier cosa, ¿no es cierto? Y el que hace algo dice, mira, los del rechazo son todos así. O el que hace acá, mira, estos que están saqueando son del apruebo. Y lo que antes uno decía, chuta, mira, la clase política a todos le quiere sacar un dividendo para su lado, ahora lo están haciendo los ciudadanos. Entonces tenemos que ser lo maduro, pienso desde acá humildemente, una opinión pequeña además, es que tenemos que ser lo suficientemente maduros para ir separando y despejando las cosas. Lo que es legítimo, lo que no es legítimo, ¿no? La protesta social que es legítima versus separarla de esto que es criminal y que esto hay que condenarlo de todas formas y hay que ser firme en la justicia y todo. Yo entendía para dónde ibas tú, porque yo tampoco, cuando lo preguntaba al principio, yo tampoco entiendo por qué, ¿no es cierto? A veces son tan rudas las policías en las manifestaciones y no son rudos acá, donde sí tienen ¿por qué ser rudo, me entiendes? O sea, cuidar una comisaría, cuando están siendo atacados, uno siente y dice, chuta, ¿por qué no tienen ahí más posibilidades o no tienen más herramientas para cuidar su comisaría? Porque están siendo atacados por un grupo que no tiene que ver con nada. Un grupo de tipos que seguramente no van ni a votar, ¿me entiendes o no? Y de repente ese chute son rudos con lo del, no sé, con la manifestación nada que ver. Entonces, claro, con un grupo de gente del área de la salud, por ejemplo. Claro. Entonces uno dice, chuta, no es posible focalizar, no es posible decir, oye, poner en un marco teórico, ¿sabes qué? Nosotros vamos a actuar así en las protestas y ojalá no vamos a ir y todo, pero oye, si alguien va a una comisaría, si alguien va a atacar un metro, ahí vamos a estar nosotros con rudeza. Y la gente lo va a entender. La gente lo va a entender, porque ¿cómo va a justificar a estas personas? Y bueno, yo creo sí, Julio, y me acordé de ti, porque el día de ayer, en la marcha propiamente tal en la Plaza Italia, la estrategia de Carabineros fue estar lejos. Lógico. Y finalmente eso, yo creo que fue, la evaluación, eso fue exitoso. Eso fue exitoso porque finalmente la presencia de Carabineros en marchas masivas o familiares era una provocación para muchos. Entonces, yo creo que ahí hay una estrategia que uno dice, están focalizando mejor. Pero por otro lado, uno dice, ¿por qué esta situación y esta vulnerabilidad en la cual se deja una comisaría? Lógico. Porque si finalmente la comisaría es destruida, el poder disuasivo que tiene y el monopolio finalmente el monopolio de la violencia en una democracia lo tienen los carabineros y las fuerzas militares. Entonces, si hoy día los civiles son capaces de destruir así la comisaría, como estamos viendo en las imágenes,